Bien, en esta tercera y última parte de la clase de brucelosis bovina, caprina y porcina, vamos a mirar los aspectos más relevantes de la reglamentación sanitaria vigente para esta enfermedad en el país, en Argentina. De la reglamentación sanitaria de la brucelosis, podemos decir que desde hace muchos años en Argentina ya se establecen programas sanitarios para el control de la brucelosis, y esto radica no solo en la importancia económica de la presencia de esta enfermedad en el país, sino también a que es una enfermedad zoonótica muy importante. Entonces, la salud humana también tiene que ver con cuál es la salud de los animales que están en el país. Actualmente hay reglamentaciones que rigen tanto la brucelosis en bovino, cuyos números tienen determinados allí, como en los caprinos y en los porcinos. Ahora vamos a ver cuáles son los aspectos más relevantes de cada una de estas. En todos los casos, el SENASA, que es la autoridad sanitaria de nuestro país, va a reglamentar cuál es el uso correcto o establecido y el tipo de vacunas aprobados para cada fin, cuáles son los diagnósticos de laboratorio complementarios, cuál es el manejo sanitario y el rol de cada agente sanitario en el control de la enfermedad, es decir, cuál es el rol que va a tener SENASA, las COPROSAS, que son las Comisiones Provinciales de Sanidad Animal, los veterinarios oficiales y los veterinarios privados. Es muy importante que conozcamos cuál es la reglamentación sanitaria vigente, tanto para esta enfermedad como para otras que vemos en el desarrollo de la materia, porque es lo que rige nuestro accionar diario como médicos veterinarios. Entonces consideramos que es muy importante que conozcamos los detalles de la normativa que rige nuestra actividad. En el caso de los bovinos, vamos a ver cuáles son las reglamentaciones sanitarias vigentes en este momento. Bueno, la resolución de SENASA número 150 del año 2002, que rige cuál es el tipo de acciones que vamos a tener que llevar adelante con la especie bovina, ya establece la vacunación obligatoria de todas las hembras bovinas de entre 3 y 8 meses de edad con una vacuna hecha con Brucella abortus cepa 19. Esta es la única vacuna que hasta el momento está aprobada para su uso en Argentina. No obstante, está previsto que se pueda modificar la cepa de vacunas o incorporar otras cepas de vacunas, como vamos a ver más adelante. Los machos bovinos no se vacunan contra brucelosis. También esta resolución establece el diagnóstico serológico como obligatorio para los machos enteros mayores de 6 meses de vida y las hembras mayores de 18 meses de vida. Es decir, todos los animales destinados a la reproducción tienen que estar diagnosticados y deben ser libres de brucelosis. Establece que la campaña de vacunación antibrucélica va a ser efectuada bajo el sistema de simultaneidad con las campañas de vacunación antiaftosa. Cuando vean la enfermedad aftosa y su reglamentación, van a ver que en el país está vigente una doble campaña de vacunación anual para esta enfermedad, y entonces en esta resolución el SENASA ya establecía que al mismo momento de vacunar contra aftosa debería vacunarse a las hembras que en ese momento en el establecimiento tuviesen entre 3 y 8 meses de vida contra brucelosis. También establece entonces condiciones para la venta de reproductores, como dije, que deben estar libres de la enfermedad, y establece distintos estatus sanitarios para los establecimientos tanto de carne como de leche. Esta resolución recurre a las figuras del veterinario acreditado, que es aquel veterinario que está facultado por SENASA para llevar adelante los trabajos de saneamiento dentro del plan, y es el corresponsable sanitario junto con el productor. Es decir, para el SENASA, el veterinario acreditado elegido por un productor tiene la misma responsabilidad que éste en el estado sanitario de sus animales con respecto de esta enfermedad. El veterinario acreditado es aquel que está facultado para hacer la toma y remisión de muestras para el diagnóstico de brucelosis a los laboratorios oficiales. También en algunas ocasiones se puede encargar él mismo de realizar la vacunación antibrucélica. Establece cuáles son los pasos a seguir para el control de la enfermedad dentro de un predio y una serie de actividades más.
También recurre esta resolución a la figura del laboratorio de red, que son laboratorios donde se llevan a cabo los diagnósticos serológicos que están establecidos para el plan. Estos laboratorios cumplen con ciertas normas que están dictadas por SENASA y que además el SENASA es quien los certifica. También está vigente la resolución del SENASA número 438 de 2006, que establece cuáles son las pruebas serológicas reglamentadas como oficiales en la Argentina. Esto es, ustedes van a ver cuando recurran a la bibliografía sobre la brucelosis, que hay una infinidad de técnicas diagnósticas, sobre todo serológicas, que han sido desarrolladas en diferentes países del mundo para el diagnóstico de la brucelosis. Entonces, esta resolución de SENASA es la que establece cuáles son las que son tomadas como oficiales en nuestro país para determinar si un animal tiene o no tiene anticuerpos contra esta enfermedad. Esta resolución también establece que las pruebas deban realizarse siempre en laboratorios de red, no pueden realizarse en cualquier laboratorio que tenga la capacidad de diagnosticar, sino que este laboratorio tiene que estar incluido en la red de SENASA para que los resultados emitidos sean tomados como oficiales. También esta resolución establece que si hay discrepancias entre técnicas diagnósticas, se puede recurrir a una investigación epidemiológica para establecer cuál es la situación de un animal o un establecimiento en particular. Y en esta resolución quedan establecidas como pruebas tamiz, la prueba de BPA o antígeno bufferado en placa y la prueba de ELISA indirecto. Y como pruebas confirmatorias quedan establecidas las pruebas de cero aglutinación en tubo y 2-mercaptoetanol que se hacen en paralelo, la prueba de FPA, la prueba de ELISA de competición y fijación de complemento, y para la vigilancia epidemiológica en leche están aprobadas la prueba del anillo en leche y el ELISA indirecto. Ustedes van a ver que todas estas pruebas las hemos descrito someramente en el capítulo de diagnóstico de laboratorio de esta clase. Finalmente, con fecha del año pasado, está vigente la resolución SENASA número 67 de 2019 para los bovinos. Esta resolución mantiene la obligatoriedad de la vacunación e identificación de las hembras de 3 a 8 meses de vida, como ya está establecido desde el 2002, y establece las figuras de determinación. Estas figuras son para los establecimientos, son los estatus de establecimiento. En la clase de diagnóstico de laboratorio vimos cuáles eran los estatus posibles para un animal en particular, que eran los estatus de negativo, sospechoso o positivo. Y a su vez eso también va a determinar un estatus sanitario para los establecimientos que alojen a esos bovinos. Y entonces esta resolución establece que a partir de que esté vigente, todos los establecimientos ganaderos bovinos del país deben hacer esto que se llama DOES o determinación obligatoria del estatus sanitario. Dice que entonces en todos estos establecimientos bovinos en los que se realice algún tipo de actividad reproductiva del ganado bovino, deben efectuar la determinación obligatoria del estatus sanitario respecto de la brucelosis. ¿Y esto cómo se realiza? Mediante la llevada a cabo de un diagnóstico serológico de la totalidad de su rodeo susceptible. Esto es, para tramitar un DOES, un establecimiento donde haya animales reproductores debe tener el diagnóstico de todos sus animales, hembras reproductoras mayores de 18 meses y machos enteros mayores de 6 meses de vida, tal como dicen las reglamentaciones anteriores del SENASA. Una vez hecha esta instancia de la DOES, el establecimiento puede tener diferentes situaciones sanitarias. Y estas son las que siguen. Por ejemplo, si todos los animales han resultados negativos en este primer diagnóstico para DOES, es un establecimiento que va a tener un estatus de libre de brucelosis bovina. Para mantener este estatus, los establecimientos, una vez que se les emite el certificado de libre, deben llevar a cabo un plan de vigilancia anual
esto es, tiene una validez de 1 año esta certificación de libre, y cumplido ese año deben hacer un muestreo parcial en base a la cantidad total de animales de las categorías susceptibles presentes en el establecimiento, de acuerdo con la tabla de muestreo para el mantenimiento de estatus sanitario, que también está vigente, está explicitada en esta reglamentación. Esto quiere decir, una vez hecho el DOES con la determinación de todos los animales de categorías susceptibles, para mantener el estatus de libre no va a tener que volver a sangrar a la totalidad de sus animales, sino a un muestreo parcial, a una cantidad menor de animales. Y esta cantidad va a estar en función de cuál es el total de animales. Y también está establecida por SENASA. Ahora bien, establece también cuál es la situación que deben tener los tambos y los centros de genética, esta misma resolución. En los tambos se puede mantener el estatus de libre a través de los mismos muestreos parciales serológicos o a través de una prueba del anillo en leche que dé siempre negativo, es decir, si o un muestreo serológico parcial o la prueba del anillo en leche va dando siempre negativo, ese tambo puede mantener de esta manera su estatus de libre con respecto de la brucelosis. También establece que los centros de genética deben obtener su estatus de establecimiento libre de brucelosis bovina mediante el control diagnóstico del ingreso y de la permanencia de sus animales, cumpliendo los requisitos que están aquí. Dice que los animales que ingresen en un centro de genética deben provenir de un establecimiento que ya tenga un estatus de libre con brucelosis bovina, o si proviniese de un establecimiento sin ese estatus, ese animal en particular tiene que tener un certificado de cero negatividad para el movimiento. Esto es, algún veterinario acreditado debe haberle tomado una muestra de sangre, esta muestra de sangre debe haber resultado negativa y se emite un certificado de cero negatividad que sirve para que ese bovino sea transportado. Otra cosa que establece para los centros de genética es que la totalidad de los animales ingresados deben realizar una cuarentena de 60 días y una prueba serológica que debe dar negativo para poder liberar la cuarentena e ingresar a su producción dentro del centro de genética. Y durante su permanencia en el centro, los animales serán muestreados cada 6 meses. También establece esta resolución qué se debe hacer cuando en un establecimiento ha resultado que en esta DOES, en este primer muestreo de la totalidad, han aparecido animales reaccionantes positivos. También qué puede pasar si durante una recertificación anual aparecen animales con reaccionantes positivos. Entonces dice que en todo establecimiento en el cual se detecten animales reaccionantes positivos bajo cualquier circunstancia, esto es, en la DOES o en la recertificación, el responsable del predio debe presentar un plan de saneamiento, que esto es, cómo se va a actuar ante los animales reaccionantes positivos. Y no pueden acceder al estatus de libre o pueden perder su estatus de libre según el caso, hasta tanto no se solucione esta situación. El productor, junto con su veterinario acreditado, debe diseñar cuál va a ser el plan de saneamiento con un cronograma de trabajo que va a estar acorde con su sistema productivo y su situación sanitaria. Es decir, se establece que el productor junto al veterinario acreditado tienen que presentar, una vez que han tenido reaccionantes positivos, tiene que presentar ante el SENASA en qué plazos y de qué maneras van a ir eliminando estos reaccionantes positivos para buscar siempre tener un establecimiento libre de brucelosis bovina. Mientras dure este plan de saneamiento, los establecimientos permanecen sin estatus y para poder mover animales de las categorías susceptibles a otros establecimientos o a remates feria, se le va a exigir el certificado de cero negatividad para el movimiento que mencionamos en la placa anterior, que consiste en la realización de un diagnóstico serológico que tiene que ser negativo, y este certificado tiene una validez de 60 días desde el momento de la toma de muestras.
Bien, con respecto de los caprinos, hay una reglamentación para la brucelosis caprina que está vigente desde el año 2017 y es esta resolución SENASA número 372 de ese año. Esta resolución reglamenta lo que se llama Plan Nacional de Control de la Brucelosis Caprina. Es una reglamentación que tiene mucha descripción de aspectos, de diferentes aspectos de cómo se va a abordar esta enfermedad en la especie caprina y también en los ovinos cuando estos puedan infectarse con Brucella melitensis, es decir, la brucela que es primordialmente la brucela que ataca o afecta al caprino. No nos olvidemos que los ovinos se pueden enfermar de Brucella ovis o de Brucella melitensis. Entonces, esta reglamentación va a establecer estatus sanitarios para animales, para establecimientos y para regiones. Y también, una vez más, establece que la realización de los diagnósticos deben hacerse siempre en laboratorios de red. Esto de las regiones tiene que ver con que la brucelosis caprina tiene una distribución irregular. Se ha analizado que en el país hay lugares donde se crían caprinos y no hay prácticamente presencia de animales reactores positivos, y hay otros lugares que pueden tener una alta proporción de animales reactores positivos. Y generalmente coincide con que además de animales caprinos positivos, hay personas enfermas de brucelosis, porque no nos olvidemos que la Brucella melitensis era una de las más patógenas para el ser humano. Entonces establece que hay diferentes caracterizaciones, que son las que ustedes van a ver descritas aquí, de las zonas del país con respecto de la brucelosis. Y establece entonces que se puede definir como una zona endémica aquella zona donde se demuestra que la enfermedad está presente en los animales, de acuerdo a la información epidemiológica que esté disponible, y se registran casos autóctonos en seres humanos, esto es, casos de brucelosis en personas que han sido contagiadas en el mismo lugar donde están estos animales positivos. Una zona zoótica, según esta reglamentación, está caracterizada como aquella donde se demuestra que la enfermedad está presente en los animales, los caprinos, y no se registran casos autóctonos en los seres humanos. Una zona libre es aquella donde no se halla presente la enfermedad ni en los caprinos ni en los bovinos, habiendo determinado esta condición de libre mediante muestreos serológicos representativos, que está preservada por un sistema de prevención y vigilancia oficial, es decir, no hay brucelosis, pero hay diseñado un sistema de cuál es la forma en que se va a evitar que la brucelosis ingrese en esos rebaños, y la zona puede ser libre con vacunación o libre sin vacunación. Es decir, puede ser que todos los animales sean negativos porque aún sin ser vacunados o habiendo sido vacunados no hay enfermedad. Y por último, está establecido también cuáles son las zonas con datos insuficientes, que para el SENASA son aquellas donde la información disponible no es suficiente para definir cuál es el estatus sanitario de esa provincia o de esa zona. Entonces establece que en estas zonas deberán completarse los datos e investigaciones necesarias para que pase de ser una zona con datos insuficientes a categorizarse en alguna de estas tres caracterizaciones anteriores. También establece cuáles van a ser las estrategias sanitarias que se van a tomar en cada una de las zonas. Entonces, en una zona endémica, el SENASA establece que debe hacerse una vacunación masiva y sistemática en hembras caprinas y ovinas no gestantes o preñadas en el primero y últimos meses de gestación. Esto es, como podemos ver aquí, la vacunación masiva consiste en aplicar la vacuna hecha con la cepa de B. melitensis Rev 1 por vía conjuntival, es decir, en la conjuntiva ocular, cada 2 años en cada uno de los establecimientos de esta zona endémica. La vacuna se aplicará en las hembras caprinas que no estén en gestación, también en las ovinas no gestantes que cohabiten, es decir, que vivan en el mismo establecimiento junto con los caprinos,
y las hembras gestantes de ambas especies que estén o en el primero o en el último meses de la gestación. Esto se hace a pesar de que esto genera un problema diagnóstico, porque la vacunación masiva y sistemática genera interferencias con el diagnóstico serológico, que como hemos visto en el capítulo correspondiente, los anticuerpos generados por la vacuna son indistinguibles de aquellos generados por la infección natural. Se prefiere tener este problema diagnóstico a los efectos de salvaguardar la salud humana, porque ya se ha demostrado que en las zonas endémicas, donde había muchos caprinos infectados con Brucella melitensis, pero también humanos, generalmente criadores de estos caprinos infectados con Brucella melitensis, el hecho de hacer esta vacunación masiva y sistemática a lo largo de los años ha logrado reducir la incidencia de la brucelosis no solo en los animales, sino también en las personas. Entonces, se genera esta situación de una interferencia con el diagnóstico serológico, pero el beneficio es mucho mayor porque implica una reducción de los casos humanos. Establece que en la zona enzoótica, que era aquella donde solo había animales infectados, se pueden tomar diferentes estrategias con respecto a la enfermedad. Por ejemplo, se puede actuar igual que en zonas endémicas, es decir, con vacunación masiva y sistemática, o vacunar solo a la reposición, esto es, vacunar solamente, como dice aquí debajo, a las hembras que serán destinadas a la reproducción, y no vacunarlas después. Se puede vacunar también solo a los establecimientos positivos dentro de esta zona enzoótica, o realizar un diagnóstico y eliminación sin vacunación. Todo esto, todas estas diferentes estrategias deben ser establecidas en función de qué cantidad de establecimientos y de animales resulten positivos para la brucelosis en esa región. En la zona libre, simplemente lo que se va a hacer es establecer cuál es el sistema de prevención de ingreso de la infección y cuál es el sistema de vigilancia epidemiológica, es decir, de qué manera se van a realizar generalmente diagnósticos serológicos para evitar, de qué manera en el sentido de cada cuánto, a cuántos animales y en qué lugares se van a realizar los diagnósticos para evitar que la infección ingrese a esa zona y para vigilar permanentemente que esta condición de libre permanezca. Y como dijimos antes, en la zona con datos insuficientes, lo que se establece es que hay que completar los datos con las investigaciones necesarias para poder incluir en alguna de las categorías anteriores. Bueno, finalmente, en el caso de los porcinos, está vigente la resolución del SENASA número 63 del 2013, mediante la cual se crea el Registro Nacional de Establecimientos Oficialmente Libres de Brucelosis Porcina, que va a ser obligatoria para la totalidad de los establecimientos inscritos como cabañas y para los establecimientos proveedores de genética que deseen comercializar, ceder o permutar reproductores porcinos o material reproductivo porcino. Esta resolución establece que todos los porcinos que se destinen a la venta para reproducción, ya sea en forma directa o enviados a una feria, subasta o exposición, deben provenir de predios certificados oficialmente como libres de brucelosis porcina. Otra vez se establece que el productor debe designar un veterinario acreditado, también que los análisis de los sueros para la determinación de anticuerpos se realizarán mediante las técnicas reconocidas y aprobadas por el SENASA y que deben realizarse en un laboratorio de red. También establece que los resultados diagnósticos emitidos por el laboratorio deben ser negativos para la totalidad de las muestras para que ese establecimiento sea reconocido como oficialmente libre de brucelosis porcina. Establece que la cantidad de animales a analizar para obtener la certificación y las posteriores recertificaciones va a estar determinada por la cantidad de reproductores que posea ese establecimiento en particular, y establece que la recertificación en el caso de porcinos es cuatrimestral, es decir, la certificación de establecimiento libre
tiene una validez de 120 días desde su emisión. Bien, esta es la serie de resoluciones de SENASA que hemos descrito en esta clase. Les recomendamos que accedan a ellas y las analicen, porque como dijimos en el comienzo de la clase, son el marco legal que va a establecer nuestro accionar diario como veterinarios con respecto de esta enfermedad en las especies que hemos descrito.